Buenas tardes y bienvenidos todos a este espacio de salud que me gusta llamar la ventanita saludable porque en realidad hacemos como un reconocimiento de elementos que nos brindan aportes importantes para estar saludables y, y que nos despierta más que nada la curiosidad. O sea, es como abrir un libro y ver el prólogo, ¿no? Empezar a ver qué hay para investigar, para aprender. Y entonces vemos acá un poco de lo que, de lo que tenemos para aprender. Pero después el interés y el conocimiento viene por el condimento que nosotros mismos le ponemos. Y hablando de condimentos, justamente, que es uno de los temas que hoy vamos a ver, vamos a hablar de esto, precisamente, de las especias, ¿no? El colorido mundo de las especias. Y, y es un tema realmente lindo porque, además de que es bonito, ¿no? Nuestras especias, las que consumimos, las que tenemos en la cocina, para las comidas especialmente, también nos brindan un aporte importantísimo para la salud, que a veces no conocemos totalmente. Por eso hoy vamos a hacer un viaje por este colorido y fragante mundo de las especias. Y creo que a mí me gustó también cuando las vi, estas fotos tan bonitas, me llevó al recuerdo de momentos de mi niñez o momentos de mi vida y que creo que todos tenemos. Recuerdos de algún momento así donde aparece ese aroma de la comida casera que hacía nuestra madre, la abuela, una tía, esas reuniones a veces de familia o de amigos, donde se destacaba siempre el olor a la comida. Y en realidad el alimento en sí no era lo que daba ese aroma especial, sino que era la especia que se utilizaba justamente. Le daba ese color y ese aroma únicos. Por eso también el rasgo que tiene es que ese aroma se va impregnando a través de nuestros sentidos y se queda ese sello grabado tan íntimamente dentro nuestro que perdura a través de los años, ¿no? Esa emoción que me hizo vibrar en aquel momento, hoy la sigo sintiendo como en ese momento. Por eso también es parte de nuestra vida cotidiana la especia, aunque parezca algo tan trivial y sin embargo es realmente tan importante. Entonces vamos a ir viendo hoy de qué se trata, qué son las especias. Y entonces, acá vamos a ver, primeramente, qué es una especia. Y son aromatizantes de origen natural que se utilizan tanto para sazonar como para dar color y potenciar los sabores de los alimentos que utilizamos en nuestros platos. Y no modifican el valor energético. Eso también es importantísimo. Y fueron utilizadas como conservantes porque eso es como una mala prensa que tienen un poquito, de que se dice que en la antigüedad, cuando se empezaron a utilizar, como vienen en general de países cálidos, muchas de ellas, se utilizaban para tapar los malos olores o para que se conserve más tiempo la comida sin que se vaya descomponiendo a paso acelerado. Entonces, bueno, se lo utiliza realmente hoy como conservante muchas veces, no de la misma manera en que se lo conocía en esa época. También se lo ha utilizado como tinturas, por esos colores que tienen tan fuerte y que se impregnan de forma fácil. Y como era algo exótico, ahora vamos a ver un poquito de la historia, también se daban como objetos valiosos y tenían múltiples usos realmente. Y lo fundamental para nosotros es que las especias tienen propiedades antivirales, antibacterianas, cicatrizantes, antioxidantes, con diferentes contenidos de
vitaminas y de minerales. Realmente es valiosísimo para el empleo en la salud. Y acá vamos a hacer un poquito de historia porque es interesante. Las especias tienen como una historia un poco misteriosa, de fantasía, porque en realidad las primeras evidencias arqueológicas, según la historia oficial, dicen que se remontan a 5.000 años antes de Cristo. Y esto llega a través de esas tablillas sumerias que se encontraron en la Mesopotamia. Y eso ahí se da el testimonio de que se usaban estas especias como recetas médicas. Y hay muchísima información sobre el uso que se le daba en esos momentos a las especias. Durante la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, el término especia se aplicaba generalmente a todos tipos de producto de origen natural que fuese un poco exótico, desde la pimienta justamente hasta el azúcar. O también se utilizaba para nombrar a ciertas hierbas medicinales o bien a ciertas secreciones animales que también se le daban utilidad, ya sea en distintos usos como el de la medicina para curar algún tipo de afección. Las especias siempre se importaron de Oriente hacia Europa. Entonces, los europeos habían desarrollado realmente un gusto muy especial por ella, eran sumamente buscadas. Y entonces el atractivo residía en que justamente les daba un sabor muy especial, único a los platos, pero también, como se dice, se utilizaban, y esa es también otra mala prensa que tenía, que se utilizaba para quitar el mal sabor de las carnes en mal estado. Y la rareza también era que como era un condimento muy novedoso, exótico, que no se sabía bien el origen o cómo llegaba a la mesa de los comensales, era realmente un símbolo de estatus en la mesa de los ricos, ¿no? Y se utilizaba no solamente para darle sabor a la comida, a las salsas, sino también que se le ponía a los vinos, incluso se cristalizaban y se comían solas como si fuesen dulces. Esas son todas cosas que tal vez desconocíamos, así a nivel común. Y las especias, a pesar del costo que tenían, se utilizaban realmente en grandes cantidades y muy especialmente en los banquetes de la gente rica y en las bodas, sobre todo en las bodas reales. Eran muy apreciados. Había especias también que se quemaban, como el incienso, que por su aroma realmente las esparcían por el suelo o se aplicaban incluso directamente en la piel de algunas personas. En realidad se utilizaba muchísimo, desde las iglesias hasta los burdeles, para tratar de mitigar el mal olor habitual que había en esos ambientes interiores medievales, porque no existía la sana costumbre de bañarse diariamente, ¿no? Entonces, los perfumes más codiciados eran justamente por eso, y eran además muy costosos, el incienso, la mirra, el bálsamo, el sándalo. Y también tenían otros usos además. Se creía que tenían, por supuesto, una importancia en el uso medicinal y se utilizaban primeramente para purgar el cuerpo. También se las molía y se preparaban pastillas, cremas, jarabes, o sea que tenían múltiples usos desde la antigüedad justamente. No se sabía a ciencia cierta cómo la conseguían los mercaderes. Por eso se desarrollaron muchos
relatos fantásticos sobre el origen de las especias. Pero fue justamente a partir del siglo XIII, con los viajes de Marco Polo y después con el de muchos misioneros, que empezaron a aclarar un poco el panorama de cómo era el mundo, la geografía del mundo, que era mucho más extenso de lo que ellos imaginaban, que no era ese pequeño lugar donde habitaban, sino que era mucho más vasto y mucho más interesante que todo eso. Entonces así después se empezó a conocer y se supo que India, Sri Lanka o Ceilán, también en India, perdón, en China, en Japón, todo el sudeste asiático y las Islas Molucas, Indonesia, justamente, que es el actual territorio, así se llama ahora, son los grandes productores de todas estas especias que antes eran tan exóticas y hoy por suerte están en la mesa de todos nosotros. Y justamente podemos recordar también que América fue descubierta por Colón cuando pensaba él en buscar una ruta comercial que lo llevara también por el camino de llegar a las sedas, a los perfumes y a las especias, justamente. Así que se puede decir que las especias han marcado realmente una parte importante en la historia de nuestro mundo, no solamente de las comidas y la medicina, sino también como un motor para la curiosidad de aquellos que querían emprender algo nuevo, como en el caso justamente de Colón, ¿no? Entonces ahora hoy vamos a ver dos especias que son muy importantes. Y una es la gran estrella, la reina de las especias, que es la cúrcuma. Pero primero vamos a ver una que es más sencilla, más humilde, pero no deja por eso de ser muy importante, que es el comino. El comino es sumamente utilizado por nosotros en la cocina. Y es una planta herbácea que es una especie mediterránea que realmente se utiliza muchísimo, yo diría diariamente, como condimento y aderezo en distintos platos, pero también tiene muchas propiedades que van más allá de estas bondades gastronómicas y se extiende hacia el uso medicinal. Y ahora vamos a ver cuáles son esos beneficios que nos prestan a nuestra salud. Podemos decir que el comino es un gran antiparasitario de tipo general. También es digestivo y es antiflatulento, o sea que nos ayuda a expulsar los gases que se van formando en el tubo estomacal e intestinal. También ayuda muchísimo en el caso de las mamás recientes, que han sido mamás recientes, ¿no? Que están amamantando, y ayuda a aumentar la producción de leche. Vieron que hay determinados productos, bebidas, algunos puede decirse que son como mitos, pero otros está comprobado, ¿no? Que ayudan a la producción de leche materna. Uno de ellos es justamente el comino. También es un gran antibacteriano porque ayuda muchísimo en las infecciones bucales, muy especialmente, y también en la parte respiratoria y a veces en afecciones que se localicen en la piel. Los naturistas recomiendan el empleo del comino en forma controlada porque tiene un alto valor diurético y eso realmente es importante y es interesante en este caso hacer esa aclaración que hacemos siempre, que cuando nosotros vamos a utilizar algo en forma digamos cotidiana con un fin determinado, o sea, voy a tratar de usarlo por algo de algún problema que tengo de salud, siempre es conveniente consultarlo con una persona que sea un profesional, que sepa de todo esto.
realmente cómo nos podemos beneficiar, el mal uso o el uso indiscriminado, digamos, puede perjudicarnos. Entonces, siempre el consejo es consultar, consultar con un profesional. Salvo que estemos tomando pequeñas cantidades, que sintamos que estamos bien, que no nos afecta, pero nunca está de más esa consulta. Y entonces, con respecto a las propiedades, tiene un valor nutricional muy importante y también se transforma en un hipoglucémico porque ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre. O sea que vemos que tiene una gran variedad de beneficios para nuestra salud. Y también es un gran antioxidante, ¿no? Porque brinda beneficios como anticancerígeno natural. Vemos que hay muchísimas plantas, ¿no?, que nos brindan estos beneficios y que a veces desconocemos. Por eso es tan importante el uso que le damos. También cuando lo utilizamos en las comidas, su utilización debe ser moderada porque son tan invasivos el aroma que tiene y el sabor que todos ellos usados en la justa medida realmente nos dan un plato exquisito, pero si abusamos de ellos, si nos pasamos un poquito, puede hacer algo incomible o realmente que nos cause un malestar, ¿no? O sea que lo que buscamos nos va a dar el efecto contrario. En vez de hacer algo rico, sabroso, lo va a hacer realmente desagradable. Y también es muy beneficioso para aquellos que padecen trastornos nerviosos, porque se lo usa como un gran aliado en el tema de la relajación, del descanso, para ayudar a dormir y a descansar mejor. Es un gran tranquilizante natural, sobre todo si lo tomamos como infusión después de las comidas. O sea, lo podemos consumir en el plato que vamos a ingerir, pero también podemos hacer, ayudar o reforzar sus beneficios haciendo una infusión con él. Entonces, vemos cómo podemos aprovechar, ¿no?, las propiedades del comino. Y acá vemos justamente, podemos incorporarlo a nuestro recetario de medicinas, ¿no?, como se dice, y entonces lo podemos utilizar preparando, como decíamos recién, infusiones. Voy a recordar cómo, a pesar de que ya lo vimos anteriormente, el tema de las infusiones, no está de más recordarlo, que siempre las infusiones las preparamos con, cuando se trata de flores, frutos, todo aquello que sea suavecito, liviano, blando, como las flores, los frutos, las semillas o incluso el polvillo que obtenemos de esto, como podría ser este caso, hacemos una taza, la medida de una taza de agua hervida, apenas hierve, apagamos, ponemos dentro esto que vamos a consumir en la forma que sea, de flor, fruto, semilla o polvillo, tapamos y dejamos descansar 5 minutos. Después que pasó ese tiempo en que el agua reposó y todo ya pudo emerger o dejar salir todos sus componentes, todo el potencial que tiene hacia el agua que vamos a beber, lo podemos tomar acompañado de una cucharada de miel, de stevia, de azúcar mascabo, unas gotitas de limón, como nosotros lo querramos. Y también para completar este tema de las infusiones, esto es en el caso de los productos blandos, pero en el caso de que sea una raíz, una corteza, eso lleva cocción. Ahí lo ponemos adentro del agua y lo hacemos hervir
unos entre 10 y 20 minutos según lo que estemos empleando. Y después lo dejamos reposar y entonces lo podemos beber. Y entonces la cocción concentrada de semillas de comino puede sernos útiles también para preparar compresas. Acá vemos justamente en la foto que podemos hacer compresas o cataplasmas que podemos aplicar en forma externa, ¿no? Para utilizarlo como desinfectante o descongestivos, o también analgésicos porque nos van a calmar el dolor. Se utilizan generalmente las semillas, como decíamos, calientes, calentadas en seco, o bien lo que se puede hacer es aplastarlas, las semillitas, con un mortero, no que transformarlas en polvo, pero simplemente aplastarlas bastante, y después con agua caliente lo mezclamos, y entonces después esa pastita la ponemos sobre una gasa o una tela muy suave, y a eso lo aplicamos sobre la piel, ¿no? Depende. Otras veces es como dice aquí, la semilla calentada en seco, ya sea en el horno, un horno eléctrico de cocina a gas, y cuando está bien calentita sobre una tela, la ponemos sobre la piel. Depende también para qué la vayamos a utilizar. Y también se pueden comer directamente las semillas del comino para estos usos medicinales. Se pueden comer enteras o en forma de polvo, como lo hacemos junto con las comidas, pero siempre resulta muy beneficioso para nuestra salud, en la medida justa, no excedernos, como decíamos. Y como todo, tiene sus precauciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las precauciones en el caso del comino? En este caso, hay que tener en cuenta algunas contraindicaciones que son, por ejemplo, por su efecto estrogénico, ¿no? Y el estrógeno, recordamos que son esas hormonas de tipo femenino que se generan en el organismo, por lo cual está contraindicado en el caso de que una mujer padezca de hiperestrogenismo, ¿no? Entonces ahí podemos consumirlo en las comidas, pero si queremos para algún otro tipo de, por ejemplo, para algún uso medicinal, siempre lo tenemos que consultar con el médico. Y también, como todas las plantas afines, el aceite esencial que se obtiene del comino no debe ser consumido por aquellas mujeres que estén embarazadas o bien en periodo de lactancia, ni también puede ser administrado a niños menores de 12 años. Y se recomienda evitar el uso del aceite esencial de comino en aquellos pacientes que tengan gastritis, úlceras gastrointestinales, el síndrome de intestino irritable, colitis, algún tipo de homeopatía, hepatopatías, o enfermedades neurológicas, porque como son fuertes puede causar irritación justamente, entonces conviene el consumo muy moderado. Y también el aceite esencial en dosis altas puede provocar un efecto neurotóxico y hepatotóxico, por eso no se deben consumir cantidades importantes. Todo en la justa medida que nos puede dar un profesional, en el caso de que querramos usarlo, por supuesto. Y no se debe administrar tampoco por vía tópica,
a los niños o a personas que sean alérgicas a las plantas ricas en aceite esencial, como es uno de estos casos, ¿no? El del comino. La forma tópica, es decir, aplicarla sobre la piel o sobre alguna mucosa, de nariz o la boca, o sea que no se puede dar. El único caso en que se podría utilizar es dando una inyección, ¿no? Como pasa muchas veces. Y el aceite esencial, además de esta planta, se le atribuye un cierto efecto fotosensibilizante. O sea que aquellas personas que son sensibles a la luz solar tampoco deben usarla, porque pueden provocarle afecciones cutáneas muy importantes, severas, y que no son de fácil resolución en algunos casos. Por lo tanto, bueno, tenemos que tener todo esto en cuenta. Y como acá nombramos mucho el tema del aceite esencial, creo que vale la pena hablar un poquito de qué se trata, qué es un aceite esencial, ¿no? Y son concentrados en realidad de materia prima vegetal que son intensamente aromáticos, no son grasos, son volátiles, son ligeros y se obtienen directamente desde la planta, las raíces, las flores, las hojas, los árboles. Es un compuesto químico natural que se puede utilizar como un remedio casero para muchísimas situaciones. Por ejemplo, la aromaterapia lo usa mucho y hay muchísimos tipos de aceites esenciales, tantos como plantas de las cuales se puede obtener y que son una cantidad innumerable. Y en realidad se fabrica o se llega a su creación, a su elaboración a través de una destilación o extracción. Es física, no es química. Por eso se logra mantener las propiedades específicas de la planta de la que se obtiene. Y para la creación de cualquier aceite esencial se requieren cantidades enormes de materia prima. Por ejemplo, para hacer 1 litro de aceite esencial de rosa se necesitan 4 toneladas de flores recogidas a mano. Imagínense lo que es eso, el cuidado. Por eso decimos que los aceites esenciales a veces tienen un precio alto, porque además podemos conseguir aceites esenciales que pueden ser más baratos, pero en realidad no sabemos su procedencia, su elaboración. El aceite esencial siempre tiene que estar en botellita, como está acá, que sea, a ver, ahí está, marrón, porque esa botellita pequeña, marrón, nos garantiza, ahí está, se ve, ahí está, nos garantiza que el producto está más protegido con ese tipo de vidrio, de ese color, por la luz solar, por los cambios incluso hasta de ambiente. Entonces, el producto bueno siempre está en pequeña cantidad y en esa botellita marrón. Cuando no es así, tenemos que pensarlo porque tal vez no es de una buena procedencia. Y realmente los aceites esenciales son muy valiosos. Se los usa en forma muy concentrada y creo que todos ya hemos utilizado en algún momento, especialmente hace unos años, se empezó a utilizar los hornillos, ¿no? Donde ponemos unas gotitas de agua y se calienta y colocamos unas gotitas de aceite esencial según para qué. Por ejemplo, yo he usado muchísimo el de tea tree, o sea, el árbol del té, que es como un gran, ayuda a respirar, a descongestionar, ¿no? El aparato respiratorio, las fosas nasales, sobre todo en invierno, ayuda muchísimo. Y se utilizan distintas variedades, una cantidad enorme, y por ejemplo, activan, cuando se inhalan, activan el sistema límbico
y actúa así regulando nuestras emociones, la memoria, el hambre. Entonces es realmente importante. Los usamos como con difusores o bien con, como decíamos recién, con una especie de vapor que se va formando después de que se lo coloca dentro del agua y que se va calentando, ¿no? Esto es lo conocido y explicado así de esta manera tan simple, pero es aromaterapia. Después en la piel también no se puede usar el aceite esencial en forma directa porque es muy fuerte y puede causarnos algún daño, algún tipo de alergia. Siempre se lo diluye y entonces hay una cantidad enorme de aceites de lavanda, de manzanilla, del árbol de té que nos favorecen de distinta manera. Y también para todo el cuerpo hay algunos que estimulan la microcirculación y favorecen la desaparición de la celulitis, mejoran la elasticidad, la firmeza de la piel, la circulación sanguínea, de acuerdo a cómo lo utilicemos y lo que querramos, son de una ayuda enorme. Y también se pueden ingerir, pero en forma de píldoras, nunca se toma así en forma directa, pero esto ya o en pastillas, pero esto ya lo tiene que recetar un médico, por supuesto. Y los beneficios son múltiples para muchísimas cosas, porque justamente lo utilizamos como antibiótico, como antiinflamatorio, antiséptico, regenerador celular, relajantes y también como tonificantes. O como les decía yo que lo he utilizado en inhalaciones para descongestionar las vías aéreas altas, ¿no? Y se nos fue el tiempo sin darnos cuenta, entonces yo les diría que para la próxima vamos a ver la estrella de las especias, que es la cúrcuma, que es esa especia dorada, apreciada, y hoy sumamente valorada porque realmente tiene motivos para hacerlo. Entonces, el próximo encuentro va a ser el 2 de diciembre, el jueves 2 de diciembre, y vamos a ver cúrcuma y alguna especia más de las tantas que utilizamos, que son realmente maravillosas, pero no vamos a cansarnos hablando siempre de especias, por eso vamos a hablar de cúrcuma, que es sumamente importante, y alguna otra, que puede ser la pimienta, porque hay distintas variedades de pimienta, cada una tiene lo suyo, que es siempre muy interesante. Y después ya les voy a decir el tema con el que vamos a seguir, pero por hoy hemos hablado de algo que creo que nos aportó un beneficio, agradeciendo su atención y esperando que esto sirva para que les incentive a buscar realmente respuestas que tal vez uno necesita para determinadas situaciones. Así que les agradezco mucho y nos encontramos el jueves 2 de diciembre.